dice el ingeniero Salazar. A esta segunda pregunta, los estudios anteriores tienen varios componentes como estudios geológicos, estudios geotécnicos, que incluye perforaciones y ensayos, estudios hidrogeológicos, estudios prediales, estudios de redes, etc. Los estudios geológicos sí pueden ser usados para una línea como la que propone esta administración, pero deben ser complementados. Pero de los demás estudios, abro paréntesis, que equivalen a lo que más cuesta, más demora y que son más importantes para el diseño, muy poco se puede usar. Para diseñar un metro elevado se debe por norma obligatoria hacer perforaciones en todos y cada uno de los apoyos de la estructura elevada. Es decir, toda la geotecnia debe ser realizada de nuevo. Y como decía este estudio, es el más complejo, más demorado y más costoso de los indicados anteriormente. El estudio de geología no es el más importante. Bueno, este es el primero de los ingenieros que nos escribió o de los que escogimos, pues por lo que nos manifestó. Y el segundo correo es del ingeniero Luis Fernando Eslava, quien se refirió él directamente a lo planteado en algunas preguntas en el diario El Tiempo. Entonces se las voy a contar. La primera dice, usted dijo, refiriéndose al gerente del metro, refiriéndose al ingeniero Escobar, que una de las razones por las que algunas ciudades optan por metro subterráneo es porque pueden utilizar tuneladora o topo TBN, y que en Bogotá se descubrió, gracias a los recientes estudios de geología muy profundos, que de la calle 50 hacia el norte no se podía utilizar esta tecnología, la tuneladora. Quiere decir entonces que la tuneladora se podría utilizar de la calle 50 hacia el sur, es decir, que si de la calle 53 a la calle 72 hay 2 kilómetros, la primera y segunda etapa sí se podrían hacer en 23 kilómetros, 95% del proyecto con tuneladora. ¿Por qué se descartó con ese argumento entonces la tuneladora? Continúa el ingeniero. Sobre si las futuras líneas del metro de Bogotá serán elevadas o se prevé que haya líneas subterráneas, usted indicó que cuando entre en operación la primera línea hasta la calle 72, habrá mejores elementos de juicio para decidir el momento y la longitud de la extensión del viaducto hacia el norte, así como para determinar el trazado y alineamiento vertical de una segunda línea. Pregunta. Parece entonces que debemos esperar a conocer los errores o las bondades que se encuentren en la primera línea para conocerla, extenderla y para iniciar la segunda. ¿No cree que deberíamos estar ya maquinando la segunda y estudiándola en lugar de esperar el albur de la primera? Independiente de la respuesta que di del anterior, dice el ingeniero, es de conocimiento en transporte que para definir las líneas de un transporte masivo es necesario tener un prediseño a 50 años y un esquema a 100 años, que es la vida útil de este tipo de obras, lo cual está reafirmado en los términos de referencia que ustedes han generado. Para cubrir ese lapso es necesario concebir un árbol de rutas que, basado en una ruta principal, hacen converger las otras hacia ese principal. Pregunta el ingeniero, ¿está ya establecido en los estudios que se tienen de este importante árbol? ¿Y podrían ustedes darlo a conocer a la ciudadanía mostrando las rutas a nivel conceptual para los años 2060 en adelante? Si el metro para Bogotá ha sido concebido como un sistema sostenible para las generaciones futuras y no para las actuales, ¿qué partes del POP de la ciudad son aplicables al metro a licitar y cómo se están implementando los contratos para cumplirlos? Si la primera línea es para el 2025, ¿qué dice el POP actual sobre ese tema? Sobre esto es lo que nos dicen los dos ingenieros y por ello asistimos al foro del Metro de Bogotá que se realizó este jueves y viernes de esta semana y escuchamos tanto a los expertos en el tema de la Sociedad Colombiana de Ingenieros como la exposición de los expertos de la alcaldía y pues tenemos para ello las siguientes notas. Entonces vamos a iniciar con el primer día, el jueves, con el ingeniero Fonseca que nos habló así de este tema del Metro Bogotá en su foro. En Colombia Construye nos encontramos en el Foro Metro de Bogotá y nos acompaña el ingeniero Rafael Fonseca. Él nos habló sobre el tema métodos de análisis para evaluación de alternativas de proyectos de transporte. Entonces, primero, ingeniero, bienvenido aquí a Colombia Construye.
Muchísimas gracias. Aquí estamos dispuestos a contestar todas las inquietudes que se necesiten. Bueno, ingeniero, lo primero es, háblenos de esa exposición que presentó el día de hoy. Bueno, presentamos un caso práctico de cómo tomar decisiones correctas con un gran proyecto de infraestructura. Ese caso práctico fue la asesoría que le hizo la Sociedad Colombiana de Ingenieros a la ANI, Agencia Nacional de Infraestructura, para determinar cuál era la mejor alternativa a sugerir entre Villeta y Guaduas en lo que es un tapón hoy en día de la Ruta del Sol en su tramo 1. La segunda parte de la exposición es que con esas lecciones aprendidas que se presentaron en la primera parte, poderlas aplicar a lo que uno esperaría que fuera un correcto análisis entre alternativas para lo que estamos hablando del proyecto Metro hoy en día. Eso fue básicamente la exposición. Bueno, ingeniero, la suya fue una de las mejores exposiciones de las que se presentaron y por ello le pregunto, bueno, ya en el tema Metro de Bogotá, de este foro, ¿cuál es su opinión? Bueno, lo primero que hay que decir es un poco remontarnos a la historia. Estamos en estos líos porque en el momento que ha debido hacerse el análisis entre alternativas, que fue hace más o menos unos 9 años, no se hizo, sino hubo unos asesores internacionales que opinaron, de alguna manera seguramente técnica, con su experiencia, que opinaron que la línea de metro debería ser subterránea, pero no hubo una evaluación. Y durante el año pasado estuvimos discutiendo con el IDU, en donde ellos hicieron algunas preguntas al respecto y nosotros les estábamos siempre con la inquietud de que, mire, no se ha hecho una evaluación de qué hubiera pasado si fuera elevada y no solamente que fuera subterráneo como quedó determinado en aquel momento. Esto estoy hablando de la época de transición entre alcaldías cuando Samuel Moreno prometió que iba a hacer el metro. Entonces los asesores sacaron la conclusión que iba una parte superficial y la otra parte subterránea, pero nunca se dijo por qué subterránea. Estamos pagando los platos rotos ahorita, o sea, después de haber tenido en fase 2 el diseño, fase 2 avanzada, ahora nos devolvemos a menos fase 1, como estamos evidenciando en este foro. Y es cierto, es decir, estamos en este momento esperando que mañana nos cuenten de la Alcaldía de Bogotá y todas sus dependencias y con el contratista de diseño Sistra que nos cuente qué es lo que tiene evaluado de la idea, porque, como ellos mismos dicen, es un estudio conceptual de prefactibilidad. Eso nos está regresando no a fase 1, sino a entre fase 0 y fase 1, o sea, la idea de proyecto. Lo cual no, en ningún momento estamos, digamos, en una posición en las comisiones técnicas de la Sociedad Colombiana de Ingenieros de simplemente ser negativos ante el proyecto. No es no, porque no, eso no nos caracteriza a los ingenieros, todo lo contrario. En mi exposición lo que estaba precisamente evidenciando es cómo hacer buenas evaluaciones entre alternativas para estos tipos de proyectos. Lo que nos corresponde a los ingenieros es ser opiniones y todo basado en datos, estudios, cálculos, que derivemos las conclusiones de nuestro propio trabajo. Eso es lo que nos corresponde a los ingenieros. Así es de que, para rematar la respuesta, quisiera decir que estamos esperando que haya una buena comparación de alternativas. Estamos esperando que la alcaldía y su gente nos diga cómo fue que evaluaron y cuáles son los números con los cuales llegaron a decir esto es la mejor alternativa. Y de ahí en adelante, si tenemos esa explicación, pues muy seguramente todos estaremos encantados de empujar una mejor alternativa. Hay que tener en cuenta aquí que todos los proyectos tienen cosas positivas y cosas negativas. No vamos a decir simplemente que un metro subterráneo tiene todas las cosas positivas y ninguna negativa, porque eso no es así, y lo mismo lo contrario. Lo que debemos apuntarle es a un metro que en su conjunto tenga más cosas positivas que cosas negativas y que estén debidamente evaluadas. Ingeniero, muchísimas gracias por su exposición y por acompañarnos aquí en Colombia Construye. Con mucho gusto, y cuando se requiera más información, con el mayor gusto estaré disponible. Esto fue el día jueves.
También el mismo jueves hablamos con el presidente de la Asociación Colombiana de Túneles y Obras Subterráneas. Y seguimos en el foro del metro y ahora nos acompaña Germán Pardo, él es el presidente de Actos. Y pues, ingeniero, primero felicitaciones, también otro tema muy bien sustentado, pero quiero que le cuente a la audiencia cuál fue su tema el día de hoy. Básicamente nosotros como tuneleros pues hoy quisimos equiparar los dos proyectos. El proyecto que nos han presentado de metro elevado, que pues tiene sus ventajas, tiene sus evaluaciones, pero lo que quisimos fue que se llegara al mismo nivel de evaluación, de crítica, de debate en que se llevó el otro proyecto. Este proyecto pues hasta ahora, mañana estaremos esperando que los funcionarios de la alcaldía nos hagan una presentación pues ya del este. Hemos conocido algunas informaciones. En Cartagena tuve la oportunidad en Azocreto de escuchar una presentación del doctor Escobar y el doctor Diego Sánchez como banco y como alcaldía. Vamos a ver mañana ya con los consultores Sistra en qué han avanzado, qué nos presentan y pues que nos escuchen un poco para ver cómo ponemos los dos proyectos en condiciones de evaluación similares. Ahora, todo está basado en la Bogotá del futuro, o sea, nosotros vamos a pensar en una Bogotá para los próximos 100 años, en donde el metro es una parte del desarrollo de la ciudad. Nosotros no venimos a criticar proyectos, sino a pensar en qué se debe tener en cuenta para no cometer los errores como los que él mismo evidenció cuando fue a mis obras del deprimido de la 94. Ingeniero, en el caso, por ejemplo, lo que se dijo en Azocreto, lo que se ha dicho en la República, lo que se dijo en el diario El Tiempo, hasta ahora el gerente del metro, pues ha sido lo mismo, la presentación de esta empresa francesa, de los estudios de ellos, pero no hemos visto diseños. En ese sentido, ¿ustedes están esperando algo? Sí, nosotros estamos esperando que ya nos entreguen algunos, por lo menos, algo que sería fundamental, que nos ayudaría mucho a todos, no solamente a los que estamos en la Sociedad Colombiana de Ingenieros, sino a las mismas entidades del distrito, es que nos presenten el alineamiento ya del metro para poder comenzar a pensar y trabajar sobre todas las interferencias de los servicios públicos, del tránsito, desvíos, manejo y todo lo que viene asociado. Ese sería fundamental, que ya tuviéramos avanzado por lo menos el alineamiento definitivo o el alineamiento que están pensando para el metro elevado y poder evaluar el tema de las pilas, de las cimentaciones, etcétera. DW Limitada, Ingenio y Arquitectura. Su empresa especializada en mantenimiento y lavado de fachadas, impermeabilizaciones en cubiertas, pinturas texturadas, ecológicas, tipo acuarela. Llámenos al 310-345-2529. La Sociedad Colombiana de Ingenieros invita a todo el sector de la ingeniería a participar en el 34º Congreso Nacional de Ingeniería en Quibdó, Chocó, del 2 al 4 de noviembre. Informes en el email 34congresoingeniería@sci.org.co. Adicril, la diferencia en sus acabados. Todo un mundo de vinilos, esmaltes, corazas e impermeabilizantes. Informes 812-0434 o 320-831-5213. El gremio de la construcción tiene su propio programa, Colombia Construye. Colombia Construye. Todos los sábados por Radio Cordillera, 1190 AM, de 12 del día a 1 de la tarde. Colombia Construye, el único programa de radio en Sudamérica especializado en construcción, dirigido a ingenieros, constructores, arquitectos, diseñadores, ferreteros, maestros de obra y seguidores de la construcción. Director Álvaro Ospina Moreno. Todos los sábados de 12 del día a 1 de la tarde por los 1190 de Todelar. Si se moviliza en bicicleta, recuerde que las ciclorrutas de la ciudad tienen una extensión de más de 300 kilómetros. Una sonrisa y un gesto amable, dar un saludo siempre amigable. La tolerancia y el civismo hará que siempre vivamos mejor. La cultura ciudadana la hacemos todos. No obstaculice los andenes ni transite por la vía pública. Cultura ciudadana. La hacemos todos. Todelar. Esta es una emisora Todelar. Desde Bogotá escuchas Radio Cordillera 1190 AM HJCV Todelar. En Colombia Construye, noticias. Les cuento que Codec
una empresa que trabaja una parte con reciclados para producir productos para el hogar, baños, cocina, lavaderos, realizó una alianza con la empresa Fibratore y con ella amplió su red de distribución a Armenia, Barranquilla, Cali y Cartagena. Nosotros los conocimos en Espocamacol y pues va muy bien. Felicitaciones a Codec por este avance que están dando. Bueno, por su parte, la ANDI y Fedemetal anunciaron hace algunos días la Alianza por la Seguridad de la Vivienda, Construcción e Infraestructura junto al Ministerio de Vivienda.